llega esta imagen, ¿ves? Se va ramificando, 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 hasta que llega a esta división. Esta línea punteada que ven aquí es la división de bronquios y bronquiolos. Profe, disculpe. Sí. ¿En qué diapositiva está? A ver, estoy en la 5 del respiratorio. Porque a mí desde hace rato me sale la diapositiva 3, pero no es mi internet, ahí estaba viendo. Sí, a mí bueno. también visualizo. A mí también. Espere. Ahí dejé de compartir, ahí vuelvo a compartir. Lo que pasa es que usted toca ahí como para modificar el formato, entonces por eso no puede continuar con la diapositiva. Bien. O sea, Ahí ven. No, profe. No. No se ve nada. Yo pensé que era mi internet que me quedó en la 3 y no avanzó más, pero... Recién pasó lo mismo. Sí. Recién pasó lo mismo. Vamos a corregirlo. Yo ahí estoy compartiendo la pantalla de vuelta. Todos ven que muevo el cursor, sí. Bueno. Sí. Bueno, ahí lo ven al slide. Sí, profe. Sí. Ahí la magnifiqué la imagen. ¿La ven? No, yo no la veo. La llamada. La llamada no. Ahora sí. Ahora sí, profe. Perfecto. Estos son los bronquios y los bronquios. A ver, paren un poquito. La pregunta es, ¿todos ven la pantalla con la diapositiva que dice lámina 192 abajo a la izquierda? Sí, profe. Ok. Sí. Incluidos los que no podían ver recién. No, profe, yo aún no puedo. No veo nada. Me aparece su pantalla en la llamada. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, listo. Estamos entonces. Seguimos. Este punto es importante y es pregunta de examen. Esta línea puntillada que separa virtualmente, ¿no? Esto es para describirla, la división de los bronquios con los bronquiolos, ¿sí? Ven, acá dice bronquiolo y acá dice bronquios. Esta línea que los separa es para que ustedes entiendan que cuanto más chiquita es la vía respiratoria, obvio, disminuye su diámetro, se llama bronquiolo, y pierde el cartílago. ¿Ven que esto tiene todo cartílago que le da soporte a la tubuladura esta que es la vía respiratoria? Cuando llegás al bronquiolo, perdiste el cartílago. Por lo tanto, y esto es un bronquiolo, acá, el bronquiolo tiene solamente tejido muscular liso y tejido fibroso. Es como si fuera la laringe, ¿sí? Es músculo fibroso. Por lo tanto, cuando el paciente hace broncoespasmo, lo que más se contrae es el bronquiolo. ¿Por qué? Porque no tiene el cartílago que evita la obstrucción mayor, ¿sí? Y cuando el paciente hace un broncoespasmo severo, lo que se cierra es esto, se cierra completamente lo que se llama la pequeña vía aérea, que es la parte final del árbol bronquial, que es donde está luego esto, que es el lobulillo bronquial, donde están los bronquiolos terminales con los sacos alveolares.
hay enfermedades que afectan solamente a esta porción del árbol respiratorio, hay enfermedades que afectan solo a esta porción y así. La bronquiolitis de los niños, de los bebés, es la inflamación, obstrucción y broncoespasmo de esta porción de la vía respiratoria y no de las demás. La neumonía es cuando se enferma ya el alveolo y así, un montón de cosas. ¿Se entiende? Creo que sí. Bien, ahora Sí, profe. magnifiquemos esta imagen, nos vamos acá, toda esta imagen, que es donde termina el árbol respiratorio, que es como si fuera la flor de un árbol, ¿sí? Es el punto culmen desde la raíz hasta la flor, es esta porción, esto, y lo que encontrás, donde termina el bronquiolo, que se llama bronquiolo terminal, estos bronquiolos respiratorios que ya están en contacto con estos pequeños saquitos que ves acá, estas como pelotitas que son huecas en su interior, ¿ves? Acá hay una ahuecada cortada al medio, que son los alveolos, ¿sí? Alveolos, 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 y que conforman, se ramifican y se juntan y hacen todos estos cúmulos de alveolos. Esto es la unidad bronquiolo-alveolar, ¿sí? Fíjate siempre el bronquiolo, que es por donde llega el aire, que en este caso sería esto, por ejemplo, acá, está en contacto con un alveolo, que es este pequeño saco. O sea, el aire llega y entra al saco. El aire llega por esos agujeritos que son los bronquiolos, ahí, esos agujeritos, y llega al saco alveolar. Y a su vez, los sacos alveolares convergen entre sí y forman estas estructuras, ¿sí? ¿Ves? Abertura de un conducto alveolar, que es cómo llegás al saco alveolar, ¿sí? Y al alveolo en sí. Ahí termina la vía respiratoria. Todo lo que ustedes respiraron mientras hablamos estas 2 horas de clase, todo el aire que ustedes respiraron, sí o sí llegó hasta la punta de este alveolo, que es acá. Y acá termina la vía respiratoria. ¿Y qué hay inmediatamente apoyado en la pared del alveolo? ¿Qué hay apoyado del otro lado, el vecino? ¿Qué hay? Las venas de los pulmones. Los capilares de las arterias pulmonares y de las venas pulmonares. Acá, como bien dijeron, ¿cuál es la vena pulmonar? Acá. Esta azul que viene acá son ramas de la arteria pulmonar que nacen del ventrículo derecho y estas ramas se van ramificando, la imagen azul, ¿sí? Que es sangre carboxigenada, esto es para que se grafique nomás, llegan los capilares al alveolo. Y el alveolo, que acá está, esto es una magnificación de la barrera alveolo capilar, acá se da la hematosis, intercambio gaseoso, de la sangre carboxigenada con la sangre oxigenada, con el alveolo, y luego se transforma en sangre oxigenada y vuelve por las venas pulmonares. Todo lo rojo drena sangre oxigenada a la aurícula izquierda. ¿Comprenden esta imagen? Sí, profe. Sí.
ven por qué se estudia cardio y respiratorio en simultáneo. Bueno, un detalle más, y con esto termina. La barrera alveolo-capilar está constituida acá. Esto es un corte, este es el alveolo, acá, y este es el capilar pulmonar, ¿sí? El espacio que hay en el medio es la barrera alveolo-capilar, todo esto. Está constituida por el epitelio alveolar, que es una única fila de células, y el endotelio capilar, que es otra única fila de células. Estas son células. ¿Cómo? El primero dijo epitelio, el otro ¿cuál dijo? Endotelio. Sí, el epitelio alveolar es una de las paredes de la barrera o membrana alveolo-capilar, que es una única fila de células. Y el otro es el endotelio capilar, que es la otra pared de la barrera alveolo-capilar o membrana alveolo-capilar, que es otra única fila de células. Acá hay intersticio. Intersticio es el espacio entre células. Esto es tan pequeño y micrométrico, en realidad, más que milimétrico, que permite el pasaje del gas que haya aquí adentro en el alveolo hacia el gas que haya en esta estructura sanguínea. Casualmente, esto es un glóbulo rojo que lleva oxígeno y dióxido de carbono. De donde hay más a donde hay menos, uno y otro gas. ¿Comprenden esta imagen? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se llaman las células del epitelio alveolar? ¿Cómo se llaman estas células? Tipo 1 y 2. Sí, ¿cómo se llaman? Neumocito. Neumocitos, células del del pulmón. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Las células principales, hay un montón de células de soporte, ¿sí? Hay células inflamatorias, un montón de cosas. Los neumocitos son los encargados de liberar esto que dice capa de líquido y agente tensoactivo. Los neumocitos liberan esta sustancia que los recubre y los protege, que es una sustancia espesa, rica en glicoproteínas, ¿sí? Que se llama surfactante. Cuando hay un bebé inmaduro menor de 34 semanas, porque a las 34 semanas de gestación recién los neumocitos tipo 2 son capaces de producir factor surfactante. Si el bebé no produce neumocito tipo 2 que produzcan factor surfactante, es inviable que pueda difundir el oxígeno desde acá hasta acá. Asimismo, hay un montón de patologías que afectan al neumocito y que, hablando en criollo, hacen más espesa esta capa de líquido tensoactivo o surfactante y aumentan, por lo tanto, la distancia entre el aire que hay acá adentro y el capilar pulmonar, disminuyendo el intercambio gaseoso.
Cuando vos tenés una neumonía, todo esto se reemplaza, se inflama y cada vez es más difícil que el oxígeno y el dióxido de carbono fluyan de un lado al otro. ¿Ya empezaste tu clase? ¿Comprenden? Sí, profe. Estamos hablando de micras de espacio, o sea, micrómetros de espacio entre una célula y otra célula. Imagínate lo importante de que esto mida lo que tiene que medir, tenga las características que tiene que tener, que los neumocitos produzcan adecuadamente el factor surfactante, etcétera, etcétera. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por hoy suficiente vía aérea superior y vía aérea inferior. Ahora es otro que se llama Teams. A ver. Bueno, a ver ahí, estamos. Se entendió vía aérea superior con todos sus niveles y vía aérea inferior con todos sus niveles. A su vez, la continuidad de lo que es la vía aérea superior con la inferior, las funciones que tiene cada porción, las salvedades anatómicas que tiene cada porción y la clave de todo esto que es la barrera alveolo capilar. ¿Se entendió hasta ahí? Yo sé, mi circular solamente puse que era un músculo liso y bueno, como iban atrasadas las imágenes, y me podría volver a dar El anillo semicircular es de apertura posterior, es decir, está abierto en la parte posterior, donde hay músculo liso. El anillo es así y acá atrás, en la parte posterior, acá es anterior, acá es posterior, lo une una bandita de músculo liso, que cuando se contrae disminuye el diámetro del anillo. ¿Comprenden lo que estoy haciendo? Con toda la creatividad que se me ocurre en este momento. ¿Sí? Sí, profe. Si vos sos alérgica al polen y por acá adentro llegó una partícula de polen, el músculo liso reacciona, se contrae y disminuye el diámetro del árbol bronquial que tenga músculo liso y anillos. Los anillos, por lo tanto, son mecanismos de estructura y de defensa, porque si no hubiera anillos, directamente el músculo liso lo cierra del todo. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, profe. En los bronquiolos, que ya no hay cartílago, cualquier broncoespasmo, como no hay cartílago, el bronquiolo es directamente así, no hay cartílago, cualquier broncoespasmo se cierra completamente. No tiene el semicírculo de anillo que evite su colapso total. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, perfecto. Sí, La bueno. próxima clase es el lunes. ¿Cómo? La próxima clase es el lunes que viene. El lunes que viene a las 3 de la tarde con este mismo link. Listo. Bueno, profe. Sí. Bien, profe, gracias. ¿Me puede explicar lo del espacio alveolo capilar? El espacio alveolo capilar, vos tenés una pared que es el límite de la vía respiratoria, que es el alveolo, y otra pared que es el límite de la vía de la circulación menor, que son los capilares pulmonares. Sí. Que están en íntima relación, están apoyados uno con otro. Donde hay un alveolo, hay un capilar pulmonar.
Eso que estoy haciendo groseramente con mis manos, como se me ocurre que lo puedo graficar, es un alveolo y un capilar cortados transversalmente. Ahí. Fíjate la mínima distancia que existe, siendo que lo que estoy dibujando con mis manos es una única fila de células alveolares que se llaman neumocitos tipo 1 y tipo 2, y una única fila de células que es el endotelio del capilar pulmonar. Están apoyados. Al ser tan fina la distancia entre célula y célula, el oxígeno y el monóxido de carbono difunden, es la palabra, desde uno hacia el otro, de donde hay más a donde hay menos. Para que esto ocurra, los neumocitos producen una sustancia glicoproteica tensoactiva que se llama factor surfactante. Cuando no hay surfactante, porque no hay neumocitos tipo 2, como en los bebés menores de 34, creo que era 32 semanas, o con ciertas enfermedades, neumonía, bronquitis, etc., la barrera alveolo capilar, en vez de estar tan próxima y permitir rápidamente la difusión de un lado al otro, se torna estamos hablando de estructuras micrométricas, o sea, que solo se ven con microscopios. Estamos transformándonos en realidad en una estructura mucho más distante, donde entre la luz del alveolo y la luz del capilar se aumenta la distancia, dificultando la difusión de uno hacia el otro de los gases. No sé si lo pude expresar. Sí, profe, gracias. Bueno, estamos entonces hasta ahí. Sí, profe. Bueno, nos vemos el lunes a las 15 horas por este mismo link.